Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ciencias Academy, en el cual hoy vamos a explicar todo sobre el cáncer. Vamos a conocer el diferentes procesos del desarrollo tumoral, vamos a conocer también las características de las neoplasias, clasificamos las neoplasias según su histología e identificaremos las bases moleculares del cáncer. ¡Empezamos! Vamos a empezar con una breve introducción. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad antigua cuyo estudio y tratamiento ha sido documentado a lo largo de distintas épocas y actualmente es una de las causas de muerte más extendidas entre la población. Para saber más sobre el cáncer, debemos estudiar sobre las neoplasias, el origen de estas y sus consecuencias fisiológicas. Podemos definir neoplasia como un conjunto de células que crece de manera desordenada y que depende del organismo para nutrirse, oxigenarse y expandirse. El término neoplasia significa crecimiento nuevo y existe una alteración del crecimiento ya que las células que forman estas neoplasias se reproducen rápidamente y a pesar de las restricciones metabólicas y del espacio existente invaden territorios normalmente destinados a otras células. Este crecimiento descontrolado forma una masa relativamente sólida que produce la inflamación que vamos a denominar tumor. El origen de este proceso, fuera de lo común, es debido a la pérdida de control sobre el ciclo celular. Las neoplasias poseen una estructura definida en las que podemos distinguir en dos partes: el aperínquima, que es lo que llamamos el cuerpo del tumor, o el estroma, que es la parte que envuelve el aperínquima y se encarga de formar toda la red que lo sostiene y lo nutre. En función de su composición, podemos distinguir tres tipos de tumores. Tumores organoides, que es este tipo de tumor en que el aperínquima y el estroma aparecen claramente separados y se pueden diferenciar. Tumores desmoplásicos, que es que el estroma está especialmente desarrollado, y tumores histeoides, que es que el aperínquima y el estroma están íntimamente ligados y su diferenciación es muy difícil. ¿Cómo vamos a clasificar las neoplasias según su evolución? Las vamos a clasificar en dos grupos, las neoplasias benignas y las malignas. En las neoplasias benignas o tumores encapsulados, se va a considerar benigna cuando las células neoplásicas permanecen agrupadas como una masa única, ya que el estroma los cierra y los va a separar en otros tejidos. Generalmente, en este estudio, podemos conseguir la curación completa a través de una extracción quirúrgica de la masa. En cuanto a las neoplasias malignas, sus células tienen la capacidad de invadir un tejido circulante. Su crecimiento es muy rápido y agresivo y es capaz de promover las alteraciones de órganos distantes, ya que van a poder tener la capacidad de liberarse y entrar en el torrente sanguíneo y ganglios linfáticos para formar unos tumores secundarios o metástasis. Dependiendo su histología, es decir, el tejido en el que se va a originar la neoplasia, se va a clasificar en 4 grupos. El primero se denomina carcinoma y el tejido que va a ser afectado es el epitelial. Sus características son que es un tumor maligno que tiene su origen en una capa de las células epiteliales que va a recubrir los diferentes órganos de nuestro organismo. Aproximadamente el 80% de los tumores cancerosos son carcinomas. Dependiendo del tipo de célula epitelial a la que va a afectar, los carcinomas son diferentes. En el siguiente tipo o grupo tenemos la leucemia. El tejido que va a ser afectado va a ser la sangre y la médula ósea, en el cual va a tener las siguientes características. Las personas con leucemia presentan un aumento notable en los niveles de glóbulos blancos o leucocitos. No existe tumoración, ya que afecta a la sangre y a la médula ósea, y se puede clasificar en función del tipo de célula alterada en linfoide, mieloide, etc. Continuamos con el sarcoma, que el tejido que va a ser afectado va a ser el conectivo o conjuntivo, y sus características son que es un tumor maligno que se origina en los tejidos conectivos del organismo, es decir, o en tejido cartilaginoso, óseo o adiposo. Y por último tenemos el linfoma, en el cual el tejido que va a ser afectado es el linfático, y sus características son que la aparición del tumor en el propio sistema linfático, el linfoma afecta a un grupo de glóbulos blancos llamados linfocitos. Es importante no confundir el linfoma con la leucemia linfoide, que afecta también a los linfocitos, pero a nivel de la médula ósea, de formación a nivel de las células madre, en el cual vamos a destacar el linfoma de Hodgkin. Vamos a pasar a las bases moleculares del cáncer, que es bastante importante. El cáncer provoca alteraciones en función celular y tiene su origen en varios pilares, entre los que vamos a destacar la genética. Su base viene dada por las mutaciones en las células somáticas y actualmente se pueden relacionar más con los 100 genes alterados con los distintos tipos de cáncer, que son los denominados genes críticos del cáncer. Los genes críticos del cáncer se pueden agrupar en dos clases, dependiendo si el riesgo del cáncer viene dado por el exceso o falta de actividad. El primer grupo serían los protoncogenes, que aparecen en nuestro genoma de manera natural, y su función es regular el crecimiento y la diferenciación celular. Se expresan en distintos momentos del ciclo. Cuando estos protoncogenes sufren cambios estructurales o funcionales anómalos, contribuyen al desarrollo cancerígeno, pasando de protoncogen a ser un oncogen. Un oncogen es capaz de promover el crecimiento celular en ausencia de señales promotoras, y este puede ocurrir por
mutaciones puntuales en el genoma, que esto ocurre cuando se dan cambios en las secuencias por una sustitución. La translocación, que consiste en el desplazamiento de un segmento de un cromosoma en un lugar nuevo en el genoma, y se da entre los cromosomas no homólogos, que es decir, cromosomas que no aparecen en la fase miotótica. Esto se denomina translocación recíproca. También encontramos por amplificación, que se produce un aumento anómalo en la replicación de un fragmento concreto del cromosoma. Y por último, por mutagénesis en la inserción, que esto ocurre cuando se inserta material genético de un virus en el genoma del huésped. Y el siguiente grupo serían los genes supresores, que estos codifican proteínas que van a controlar la proliferación celular, activando procesos de apoptosis, es decir, muerte celular, o bloqueando el proceso del ciclo celular. Cuando estos genes se encuentran mutados, dejan de realizar su función, ya sea porque se silencian, es decir, se inactivan por completo, o porque su función se revierte, es decir, empieza a introducir la proliferación celular. Es muy importante entender que el desarrollo del cáncer es el resultado de la combinación entre la activación de los oncogenes y el silenciamiento de los genes supresores de tumores. Vamos a la explicación del crecimiento tumoral. El crecimiento y control del número celular, así como el tamaño de nuestros órganos, está controlado por dos procesos antagónicos, es decir, la división celular y la apoptosis. Cuando el equilibrio se ve alterado y la división celular es mayor que la apoptosis, hablamos de carcinogénesis. Las células alteradas adquieren comportamientos que les permite desarrollar un crecimiento canceroso, ya que son capaces de ignorar las señales que controlan la proliferación celular y la apoptosis y evitar la diferenciación o sortear las limitaciones programadas para esta y sobrevivir en entornos ajenos. Durante el proceso de la carcinogénesis podemos distinguir entre varias etapas. La primera de todas es la fase de iniciación, donde el material genético sufre alteraciones, ya sea por mutaciones al azar o por un agente inductor. Estas células se dividen rápidamente, organizando un aumento de tamaño y transmitiendo esa herencia a la descendencia. Las neoplasias que se generan en esta fase pueden tener un carácter benigno o maligno. La segunda etapa sería la fase de promoción, que representa la etapa de crecimiento tisular en la formación del tumor. En esta fase participan los factores de crecimiento y los agentes carcinógenos. Al igual que la fase anterior, la neoplasia puede ser maligna o benigna. Y por último tenemos la fase de progresión, que son que las neoplasias en esta fase son de naturaleza maligna. Muchas de las células adquieren la capacidad de invadir tejidos adyacentes y vasos sanguíneos. Aquí se genera la metástasis. La metástasis es un proceso multisecuencial en el cual vamos a distinguir entre varias etapas. Encontramos la salida del tumor primario, que es una propiedad decisiva de las neoplasias malignas. Sus células sufren algunas alteraciones en su capacidad adhesiva, lo que les permite desprender del tumor primario. Muy pocas células del tumor tienen esta capacidad. Continuamos con la invasión del tejido local y los vasos sanguíneos. Una vez sale el tumor primario, las células cancerosas tienen que alcanzar los vasos sanguíneos y linfáticos, ya que son su vía para poder llegar a otras zonas del organismo. Una vez lo han conseguido, comenzará la colonización. Y por último tenemos la supervivencia y la colonización. Las células cancerosas con capacidad metastática adquieren una resistencia a la apoptosis, que se induce como una célula que no está en el ambiente que le corresponde. Esta capacidad de supervivencia es la que permite sobrevivir a la colonización entre otros tejidos, formando una neoplasia secundaria. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. No olvidéis daros a suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún otro vídeo. Sé que es un tema un poquito complicado y por ello quiero hacer una segunda parte en la cual vamos a explicar todos los diagnósticos, tratamientos y prevenciones del cáncer. Espero que os haya gustado mucho y ¡adiós!